Bien, Rubén, ¿qué duda más tienes mientras se conectan los compañeros? Perdón, doctor. ¿Qué duda más tienes mientras se conectan los compañeros? No solamente esa, doctor. A ver, en esto que acaba de leer, ¿no ocasiona más problemas esa de la institución de heredero? Muy buena observación. Por eso yo creo que sea utilización. A ver, ¿cuándo instituye? En la práctica, ¿cuándo instituye el heredero un testador? Precisamente a veces por lo que acabas de decir, no dicen, no, estos van a pelear. No, estos van a Entrecortado se le escucha, doctor. a ver, Doctor, no se escucha nada, ahora todos me escuchan. tampoco. No me escuchan, chicos. Se No se escucha suavito, doctor. Suavito, no puede ser. A ver, ahora todos me escuchan. igual, suavito. No, chicos, no puede Sí. ser. Y estaba todo perfecto. Ahora todos me escuchan. Ahora sí me deben escuchar bien. Como si estuviera lejos. No mucho. A ver. Ahora todos me escuchan. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora, chicos? Sí, doctor, sí, se le escucha. ¿Mejor que hace rato? Sí, mucho mejor. Ahora sí. Ya. A ver, precisamente les decía mientras se conectan los demás chicos, una de las razones por las cuales el testador elige o decide instituir heredero o herederos es precisamente preveyendo que una vez que deje un testamento común y corriente, sea abierto o sea cerrado, sus hijos o sus herederos forzosos no peleen, ¿no? Como en la definición al principio decía, puede instituir un heredero a título universal, cuidando lógicamente la legítima, no disponiendo en la porción de libre disposición los bienes que pertenecen a sus herederos, puede disponer mediante la institución de heredero a título universal a uno o dos de ellos, quizás más, dependiendo. ¿Por qué? Para que estos señores se encarguen de hacer cumplir de pronto la voluntad del papá. Pero acá hay que tener cuidado con otra figura que la vamos a ver, que es el famoso albacea. ¿Ya? El albacea, para no confundirnos con la institución de heredero, ¿ya? Puede ser un heredero o puede ser persona extraña, una tercera persona totalmente extraña a la familia, cuya única misión va a ser ejecutar las disposiciones que el testador ha puesto en su testamento. Pero como bien decía Rubén, en la mayor parte de las ocasiones, cuando hay la institución de heredero, genera problemas. Hay una propaganda, no sé si en la tele o en la radio la he escuchado, donde les invitan a las partes en conflicto a la conciliación. Creo que hay una cancioncita bien especial. Y hay una que dice, en materia sucesoria, dice, yo he vivido con los papás mucho tiempo, yo les he cuidado, tengo más derechos. Y el otro le responde, claro que tienes más derechos porque te has aprovechado de los papás. No, ahora todo se va a repartir por igual. No sé si han escuchado. Esa clase de situaciones son comunes cuando se da una sucesión hereditaria. Y cuando hay un testamento de por medio, imagínense, por lo menos en la sucesión legal, por lo menos en la sucesión legal, la ley se encarga en igualdad de derechos y condiciones. La ley les dice, no, si aquí hay 100, entre los 5 se va a repartir en partes iguales. En cambio, en la sucesión testamentaria podría variar porque se aplica la modalidad o el sistema de sucesión a título particular, ¿no? Pero inevitablemente, sí genera problemas entre herederos.
y fuertes problemas. Por eso hay que ver bien de hacerse asesorar, porque no se olviden que el testamento se escribe, se redacta, se deja en vida. Estando vivo, uno redacta o hace su testamento. Estando ya muerto el testamento, la es la sucesión legal. Por eso dice, fíjense, la falta de institución de heredero no invalida el testamento. En tal caso, observarán todas las cláusulas testamentarias agregadas a la ley, es decir, si todas las disposiciones que ha dispuesto el testador se encuentran adecuadas a las normas, aplicándose en lo demás las reglas de la sucesión legal. ¿Cierto? Acá funciona el principio de prevalencia. ¿Ya? Ahora, en el hipotético caso de fallecer alguno de los instituidos como herederos antes del testador, es decir, el testador en vida ha dispuesto, ha redactado, ha dictado su testamento, y si hubiera dispuesto instituir herederos y uno de ellos fallece antes que el testador o resulta ser incapaz o renuncia antes de conocer el contenido del testamento, ¿cierto? Nos remite el Código Civil a lo dispuesto por el artículo 1216. ¿Qué quiere decir? El derecho de representación concordante con el 1080. Es muy poco usual, chicos, muy poco usual que se vea en despacho, digamos, testamentos con institución de herederos. Porque es cierto, le doy la razón a Vidente, genera miramiento, en términos populares o vulgares, genera miramiento entre hermanos, entre herederos, incluso con Doctor, sí, adelante. no se está escuchando bien. ¿Cómo me están escuchando, chicos? Hola. Hola, hola. ¿Cómo me van Mejor ahora. escuchando? ¿Cómo me escuchan, chicos? Entrecortado, doctor, entrecortado, no se lo escucha bien. A ver, no se salgan de canal. Voy a disponer. A ver, ¿cómo me escuchan ahora? Se escucha ahora bien. Antes se lo escuchaba medio bajo y con interferencia. Debe ser la señal, estos vientos que nos traen bajando. Ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, andábamos, creo, acá. Exactamente. Entonces, sí es cierto que en la práctica, como decía Rubén, esto genera ni siquiera solo miramiento entre los hijos o los hermanos, genera también miramientos con la mamá o el papá supérstite, ¿cierto? Se van generando una serie de observaciones que ustedes los van a escuchar, ustedes los van a pasar y a veces nos dejan sorprendidos por la forma de reacción. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en la lectura de algún testamento. ¿Alguien ha tenido la oportunidad? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? ¿Del qué, doctor? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar presente en la lectura de algún testamento? Ah, no. Pero lo han visto por película. Sí, Así por mismo, las novelas. así mismito ocurre, les cuento. Así como lo ven en películas, en un 90 y tantos % ocurre así. El notario cumple con todas las formalidades, debe convocar a los herederos, ¿cierto? Y se procede a dar lectura. Bueno, en películas cuando se ven, muestran las verdaderas formalidades que se deben cumplir. Acá también se leen instalaciones de la notaría de fe pública, el notario toma los recaudos,
necesarios y cumple paso a paso con lo que vimos en la sucesión testamentaria. Paso a paso. Ahora, cuando no se va a abrir ante notario, lógicamente sabemos que el juez va a comprobar y va a disponer la apertura del testamento con la designación de todo lo que tiene que hacerse, ¿ya? Pero es cierto, es muy cierto. Es por eso seguramente que no se usa mucho el hecho de instituir herederos o heredero. Incluso el testador puede instituir como heredera a la esposa supersta. Y la puede instituir con carácter universal para que ella disponga, ¿ya?, la distribución conforme las condiciones que ha dejado el testador. Y eso genera, por lo general, genera pues miramientos, genera problemas entre madre e hijo. Discreción aparte, por la confidencialidad que debemos los abogados a nuestros clientes, estamos conociendo en el despacho una sucesión de este tipo en el que les cuento que los hijos, como vulgarmente decimos, están enfrentados en una guerra fatal con la mamá. Porque el papá, nadie sabía, ni la misma esposa sabía que el señor se había dado tiempo para hacer un testamento y se han enterado cuando les ha llegado unas notificaciones notariales, ¿cierto?, a su domicilio para todos ellos, señalando día y hora de lectura del testamento. Me imagino que ha sido muy bien asesorado el señor para redactar su testamento y lo ha hecho seguramente fruto de una recuperación de salud que tuvo como consecuencia de un accidente fuerte que tuvo en movilidad, ¿no? Entonces, cuando me cuentan, yo no estuve en la lectura, me cuenta la señora a efectos de consultar cómo debe proceder y me muestra una copia además de la disposición testamentaria y ahí dice, conforme los artículos que estamos viendo, el testador dispone la instituir, así dice, instituir como heredera a título universal para el efecto de respetando la legítima de los hijos que procrearon, así más o menos dice. El momento que los hijos, me comentan, escucharon lo dispuesto por el testador, empezó el calvario para la señora. No le han hablado, me comenta, por lo menos unos 10 días, no han cruzado palabra, han empezado a sacar y conjeturas de todo tipo, que ella lo ha debido obligar, que ella lo ha inducido a su papá. O sea, estamos hablando de hijos carnales, estamos hablando de hijos de doble vínculo, de papá y de mamá. Imagínense si esa situación genera este problema. Imagínense entre hermanos. En este caso que les cuento, son los hermanos unidos contra la mamá. ¿Por qué? Por el solo hecho, no conciben, no admiten la idea de que el papá haya procedido a instituirla como heredera universal para que ella se haga cargo de la distribución conforme a la voluntad del testador. Entonces, plenamente la razón a la duda de Rubén sí genera, ¿ya? Sí genera problemas. Por eso no es muy usado que se diga, pero la ley prevé. En cualquier momento, pues estoy segurísimo que en algún momento de su profesión van a conocer. Entonces, no se olviden nunca que el Código Civil prevé esta clase de situaciones. Y para tomar decisiones como abogados, chicos, no somos magos. O sea, jamás tengan miedo de tomar una decisión para asesorar. Para eso tienen el Código Civil. Van al capítulo de sucesiones, al libro 4 de sucesiones, buscan el título y el capítulo sobre el tema en cuestión y lógicamente después de una repasada, porque es imposible tener los 1571 artículos en la cabeza, así como de otros códigos más, pues después de una buena repasada, ustedes están capacitados para poder asesorar. Y en honor a la verdad,
hay un espíritu ahora que, digo yo, debemos seguir todos los profesionales en ejercicio y los que vienen por detrás, que son ustedes. Debe haber superabundantemente mucha ética para poder asesorar. Ser sinceros con los clientes y decirles, esto puede ocurrir, pero la decisión la toma usted. ¿Cierto? Algo que no se está viendo mucho. Creo que día a día, actualmente, podría decir que el efecto post-pandemia en la profesión de abogado ha generado una actuación de querer recuperar el dinero perdido, porque así de claro voy a ser, de querer recuperar el dinero perdido, creo que por no haber trabajado por la pandemia. Estamos cometiendo demasiados errores. Aún no me ha pasado, pero digo estamos porque, espero no equivocarme, no creo, pero estoy viendo demasiada, ¿cómo les digo? Demasiado asesoramiento muy a la ligera, muy a la ligera. Hay resoluciones de improcedencia, he visto resoluciones de los juzgados de improponibilidad, que quiere decir su demanda no es proponible, no hay fundamentos para demandar. Entonces el cliente ya ha pagado y es justa su molestia cuando establece pues de que, o sea, le he dado un dinero, doctor, y esto no ha prosperado. Entonces está viéndose últimamente hace unas 2 semanas y se está escuchando mucho de esto. Entonces, no duden ni tiemblen, que es normal al iniciar el ejercicio de la profesión, en brindar un asesoramiento. No es pecado, chicos, decir, ajá, interesante su caso. Bien, tomaré algunos datos, lo voy a analizar, ¿no? Lo voy a analizar y visíteme mañana o pasado mañana. Le voy a dar mi diagnóstico legal y la decisión la va a tomar usted. ¿Saben qué? Esa es la mejor salida para un abogado cuando le plantean un caso en el que nos hacen tambalear. No porque no seamos capaces, sino porque de pronto esa parte, esa materia, no la hemos estado leyendo. Entonces conviene recordar, conviene ilustrarse, conviene revisar el Código Civil y con mucha precisión, con mucha solvencia, el día que vuelve el cliente, decirle, mire, las cosas son así. Exponerle el tema para que él o ella tome la decisión. O sea, no tengan miedo. No somos magos ni somos los sabelotodos. Mentira. Los abogados somos personas normales como cualquier otra, pero competentes siempre y cuando estemos actualizados, estemos motivados y leyendo mucho. Esa es la clave, una de las claves. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quizás me salió del tema. No se asusten. No se asusten cuando un caso que jamás han escuchado o de pronto lo escucharon y no le tomaron atención les llegue. Hay maneras de salir, hay maneras de revisar la norma y van a encontrar la manera y la forma de poder asesorar. Ok. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué pasa cuando existe error en la persona o sobre el motivo o el motivo es ilícito? Ojo, cuando hay error en la persona, cuando hay error en el motivo o definitivamente el motivo es ilegal, ilícito. Todos identificamos de primera mano lo que es un error esencial y lo que es un error sustancial. Apenas hemos terminado de ver esto el anterior semestre, o sea, no es mucho tiempo que ha pasado. El error esencial es aquel que versa sobre la naturaleza del objeto. Y el error sustancial es aquel error que versa sobre la cualidad y tratándose de personas sobre la identidad de la persona. Entonces, dentro de la institución de heredero en materia sucesoria, debemos tomar en cuenta que el heredero nombrado por error sustancial, estamos hablando de error en la cualidad o identificación, no entra a la sucesión.
y tampoco si hubo error en el motivo que pudo inducir a la disposición testamentaria. Cuando ese motivo resulta del testamento que ha dejado el testador y es el único que determinó la voluntad, ¿cierto? Tampoco va a entrar. ¿Por qué? Porque hay un error. Peor todavía va a ser si el motivo en iguales circunstancias es ilegal. Ante la ilegalidad de una de las formalidades o requisitos en el testamento, créanme, genera la nulidad del testamento. Por eso, conforme vimos en la primera diapositiva, cuando se va a utilizar la figura jurídica de la institución del heredero, se debe designar e identificar lo más preciso posible a este heredero. Nombres completos, no hay una seña. ¿Ya? Instituyo heredero a Rubén Cano, ¿no? A Rubén Cano, que es hijo de mi primer matrimonio, aquel que tiene un lunarcito en el lado derecho de su mejilla y además una cicatriz en el lado izquierdo de su oído. O sea, no es así. Salvo, como decíamos al principio, salvo que esas señas físicas o particulares lo hagan reconocible al instante. Ah, ha dicho que tenía una cicatriz en forma de cruz en su oreja derecha. Este es innegable, esta es una cruz, salvo. Pero lo mejor, para no ingresar en estos errores, es instituir al heredero de manera precisa, nombres, apellidos completos, absolutamente todo, inequívocos. Porque si hay un error sustancial, no va a entrar a la sucesión. Si hay un error en el motivo, tampoco va a entrar. Y peor si ese motivo es ilícito. Con seguridad que ese testamento va a ser declarado nulo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos que formular este tema libre de errores. El testamento no puede tener errores. Definitivamente. No puede tener errores porque es bastante procedente los procesos de impugnación testamentaria. Demostrar que hay una equivocación que genera una profunda duda e incertidumbre de generar vulneración de derechos de los herederos, automáticamente el juez podría declararlo nulo. Cuando digo automático, quiero decir suficiente fundamento para el juez para que pueda aceptar esa impugnación y declararla aprobada. A eso me refiero. ¿Ya? Disposición sobre persona o cosa incierta. Veamos. La disposición en beneficio de persona incierta, es decir, no conocemos a cabalidad, no sabemos quién es, o sobre cosa no identificable, será nula. Fíjense lo que les acababa de decir. ¿Va a existir algún error en la identificación de la persona, en el motivo, o en su caso el motivo va a ser ilícito, ¿cierto? El testamento va a ser nulo. A no ser, dice, como les decía, salvo que por sus circunstancias puedan ser individualizadas. Poco probable. La salida más común que encuentran las autoridades judiciales es declarar un nulo, porque al declararse nulo encuentran aparentemente un sosiego profesional que dice, bueno, anulo el testamento, pero no les estoy negando la herencia. Lo que va a ocurrir es que, declarado nulo el testamento, van a tener que irse a una sucesión legal. Y la ley va a disponer lo que en derecho corresponda en igualdad de condiciones. Salida magnífica. Sin embargo, dice, lo que el testador deje en favor de los pobres sin mayor especificación se entenderá como un legado para los pobres de la localidad correspondiente al domicilio o a la residencia habitual del testador. Lo que deja en beneficio de su alma, así se manejaba, sin especificar la aplicación o simplemente para misas, sufragios u obras pías. Las obras pías son obras de beneficencia. Se entenderá como un legado para un establecimiento de beneficencia en su parroquia. A ver, les explico en español.
En primera instancia, cuando el testador no nomina, no designa, no precisa de manera clara, con nombres y apellidos completos, a su heredero que va a instituir, ¿sí? No va a funcionar ese testamento porque puede ser declarado nulo. Es lo mismo que puede ocurrir. El heredero se llama Enrique Ramiro Alfredo González Iriarte, ¿no? Enrique Ramiro Encinas Iriarte. Si el testador pone en el testamento Enrique Encinas, de esa manera, no está precisando de manera clara, de manera detallada, la identidad del instituido como heredero. Y no va a funcionar. De ahí que inclusive, a ver, los que están haciendo práctica en los juzgados, en cualquier materia, ¿quién más que Iván está haciendo prácticas en juzgados? A ver, chicos. Percy, ¿continúa haciendo prácticas? No, doctor, recién voy a volver. Ya. ¿Quién más está haciendo prácticas, chicos? Fuera de Percy y de Iván Balda. Jonali, Sandra. No, doctor, no estoy yendo. Todavía no he vuelto. Recién voy a volver igual que Percy. Sí, te requieren, te requieren. El otro día tenía audiencia en el juzgado de Colcapirro, en mi proceso. ¿Y qué tal, doctor? Bien, bien, todo bien. Probada la demanda de usucapión. Ah, está bien. Bien, Sí, a ya ver, quiero volver yo también, ya los que pronto. han estado en juzgado y los que no han estado. Incluso en la interposición o presentación de testigos, se debe poner sus nombres tal cual están en su cédula de identidad. ¿Cierto o no cierto? Es verdad, doctor. Para las diligencias igual o para las comisiones para notificar debe estar sus nombres completos ¿Qué porque pueden ocurre? incurrir en error. Exactamente. Ahí lo ha dicho la compañera. ¿Y qué ocurre cuando no se cumple con esa precisión, con esa claridad? Digamos, es una audiencia para la atestación o declaración de testigos, ya sea de cargo o sea de descargo. El juez verifica, o a veces mediante secretaría, la identidad del nombre que ha presentado el abogado en el memorial, lo coteja con el carnet. Si se ha suprimido un segundo nombre o no está completo el apellido materno o paterno, ¿qué ocurre? Queda nulo, doctor. Creo que vuelven a llamar a audiencia. Bien. ¿Qué dice el doctor Balda? ¿Se toma su declaración o no se toma? Se ha dormido el doctor. Percy, ¿qué ocurre? Tú has estado también en audiencias. No, doctor, no se toma declaración, llaman de nuevo. O abogado, entonces observan. Exactamente. ¿Por qué observan? Porque puede ser más adelante un vicio de nulidad procesado. Entonces, Doctor, sí, adelante. ¿alguna vez, doctor, igual cuando sacan las sentencias y quieren hacer notificar, se equivocan y suprimen nombres y las partes presentan memorial pidiendo enmienda y complementación para el juez para que arregle el error, ya sea por parte de los funcionarios o por parte de las partes? Pero si fuese por las partes, creo que el proceso es más largo y tienen que volver a hacer desde cero. Claro, por eso puede constituirse en vicios de nulidad, ¿no? No es lo mismo que yo diga, presento como testigo de cargo al señor Enrique Salinas Flores y por papelito o por WhatsApp me han mandado sus nombres, su número de carnet. Pero cuando presenta su carnet había sido Enrique Fernando Encinas Flores. Lógico que me van a observar, porque va a declarar, va a prestar su atestación en un proceso. Lo similar ocurre en el tema de la institución de herederos.
Cuando la persona es inciertamente identificada o es difícil su identificación, va a ser nulo, a excepción de esa salvedad que hay. ¿Ya? Ahora, el segundo párrafo lo que quiere decir, ¿dónde se admite que sea genérico? ¿Dónde se admite que sea sin mucha especificación? Cuando sea un legado no instituido heredero, cuando sea un legado que diga, la porción de libre disposición que me corresponde deliberadamente disponer o discrecionalmente, la voy a dejar al asilo El Buen Pastor de la ciudad de Cochabamba. ¿Cierto? ¿Es identificable o no es identificable? El asilo. ¿Podemos decir de que sabemos de qué está hablando el testador? ¿Por qué escribió eso o no? Doctor, la parte de entre medio se cortó. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? A ver, en el segundo párrafo que ven en la diapositiva les digo que se va a entender como legado cuando el testador disponga de ciertos bienes, no especificando a detalle sobre determinada persona jurídica o sobre determinada persona natural. Lo que mayormente ocurre es sobre persona jurídica, por decirles que diga, disponiendo la porción de libre disposición que me corresponde, es mi voluntad que el departamento que tengo o el inmueble o el lote que tengo ubicado en la avenida San Martín, esquina Pulacayo, sea a favor del asilo El Buen Pastor de la ciudad de Cochabamba. ¿Es identificable o no es identificable? Yo creo que sí, doctor. Claro. Dice que es un asilo que se Y llama que El está en Buen Cochabamba. Pastor y es de la ciudad de Cochabamba. En esa clase de situaciones, sí, es todavía discutible que no se va a declarar nulo. O decir, dejo la porción de libre disposición que me corresponde a todos los pobres de la avenida Brasil, esquina San Martín. ¿Es identificable o no? No, ¿No es? no. De pronto podría decir, a todos esos pobres desocupados, cerrajeros, carpinteros, plomeros, albañiles, que paran todos los días en la mañana en la calle Brasil, esquina San Martín. ¿Es identificable? Podría ser, pero parece que Podría ya ser. tienen sindicato los Exacto. amigos. Entonces, va a ser muy importante que en la figura de la institución de heredero seamos lo más claros posible. ¿Ya? A eso quiero llegar. No vamos a jugar con que podría ser o no podría ser. Por eso les ponía el ejemplo. Vamos a jugar en que es debidamente identificado, debidamente individualizado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se determina instituir herederos pero sin determinar las partes que les va a tocar? Los herederos instituidos sin determinación de la parte que a cada uno le corresponde, heredan en partes iguales. Listo. Dejo mi porción de libre disposición consistente en un lote de terreno, un departamento y un vehículo, ¿sí? A mis siguientes herederos, a quienes instituyo como tal. Ramiro, tal, 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 Javier, tal, tal, tal. No estoy diciendo, dejo mi departamento a Ramiro, tal, tal, tal. Dejo mi vehículo a Giovanna, tal, tal, tal. Y dejo mi lote de terreno a Ignacio, tal, tal, tal. Los estoy instituyendo herederos debidamente identificables, pero sin determinar la parte que les estoy dejando. Entonces, la ley dispone que cuando se instituye herederos sin determinar específicamente una parte, van a heredar en partes iguales. Así de claro es. ¿Ya? Y eso está en el Código Civil. ¿Puede haber disposiciones bajo condición a término y con carga? Sí, puede haber. El departamento que tengo en la Comercial Panamá, que es parte de mi porción de libre disposición, le dejo a mi hijo Daniel.
mismo que asumirá la propiedad con la condición, lo típico, ¿no? De que presente su título en provisión nacional como un profesional abogado. Condición. Término. El término es un plazo. Dejo el departamento, la oficina que tengo en la Comercial Panamá a mi hijo Daniel, quien de forma obligatoria en un término de un año deberá concluir su carrera y defender su modalidad de titulación. Caso contrario, de no ser cumplido en el término previsto, el bien antes señalado pasará a ser dividido entre mis demás herederos. Término. ¿Sí o no? Y carga, dejo el departamento ubicado en la Comercial Panamá a mi hijo Daniel, aclarando que dicho departamento debe 6 meses de deuda al banco, consistente en dólares tanto, que una vez cancelado por mi hijo Daniel, este pasará a su poder. ¿Cierto? A eso se refiere. ¿Pueden haber? Sí pueden haber. ¿Ya? Pueden haber en la disposición testamentaria. Condiciones, términos o cargas. Bien. La institución puede hacerse puramente o bajo condición suspensiva o resolutoria. Es lo mismo. Cumplida la condición suspensiva tendrá lugar la institución. Es como en los contratos. Se cumple la condición, el contrato es eficaz. No se cumple la condición, nunca existe contrato. Lo propio pasa en la institución de herederos. Se cumple la condición suspensiva, tiene eficacia la institución de herederos. No llegándose por voluntad o muerte del instituto, se aplicarán las reglas de la sucesión legal. Fíjense cómo la sucesión legal espera la oportunidad para actuar. Institución a término, como les había dicho. Hay un plazo previsto que se pone en las obligaciones, ya sean condicionales y a término. Y deben ser compatibles. Fíjense los artículos 494, 508, que está hablando del libro de contratos. ¿Cierto? Finalmente, en los casos de disposiciones testamentarias sometidas a condición suspensiva o resolutoria a término inicial, se podrá exigir por la parte interesada, es decir, el heredero al que sea designado, pero con estas condiciones y término, ¿no? A prestar una fianza, una garantía, para poder asumir la titularidad de lo que se le ha dejado. Esto como prevención de que si no cumple la condición o no lo hace dentro del término dispuesto, se pueda restituir el daño o el perjuicio que se pueda generar. ¿Ya? Una fianza. En la vida real no ocurre mucho, chicos. No ocurre mucho porque nadie se va a arriesgar a prestar, salvo que tenga la certeza de que va a cumplir en el tiempo previsto. ¿Listo? Bien, creo que no es difícil. He tratado de relacionarlo con ejemplos de la vida real. ¿Ya? Va a ser un tema que pueden y lo van a conocer en despacho cuando estén ejerciendo. Y reitero, no tiemble si vale el término, ¿no? Desde el buen sentido de la palabra. Tienen el código. Revisen el código para poder brindar un buen asesoramiento. ¿Ok? Bien, chicos, terminaremos la segunda sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda, ya saben, me la pueden traer para el día sábado, que es nuestra clase, nuestra segunda clase de la semana. ¿Listo? Está bien, Hasta luego, doctor. doctor. Bien, buenas noches, chicos, que les vaya bien.